Hoy quiero hablarles sobre San Martín de Tours, que su fiesta se celebra el 11 de noviembre y curiosamente es patrono de Francia, de Hungría, de el ejército que tiene el Vaticano, que es la Guardia Suiza, y de la ciudad de Buenos Aires, curiosamente. Y entonces nos preguntamos qué tiene que ver o por qué razones patrono de tantos lugares tan distintos. Y es que su vida es muy singular. Ustedes saben que la iglesia cristiana fue perseguida hasta el año 311 en que se da el edicto de tolerancia. Es decir, que la iglesia sufrió mucho hasta 300 años después de Cristo. Bueno, en esos años, al final, en los años 300, nace en una provincia romana que actualmente sería Hungría y por eso patrono de Hungría, San Martín de Tours, que era pagano, ¿no es cierto? Porque sus padres eran paganos, porque la iglesia cristiana era perseguida, pero en esos años, ¿no es cierto? En los años 300, la iglesia empieza a posicionarse dentro del imperio. De hecho, en el año 383, que es poquito antes de que muera San Martín de Tours, se convierte en la religión oficial del imperio. Entonces hay grandes conversiones al cristianismo. Bueno, él es un joven entonces pagano de una de las provincias de Roma que comienza la carrera militar y lleva una carrera ascendente y lo mandan a las Galias, donde Roma lucha contra los galos, ¿no es cierto? Que sería la actual Francia, y por esa razón, y porque vive ahí, porque es obispo después de la ciudad de Tours, y porque muere ahí, porque está enterrado ahí, es patrono también de Francia. Y porque es militar, es patrono de la Guardia Suiza, que es el ejército, como les digo, el pequeño ejército que tiene la pequeña ciudad del Vaticano. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él está en una noche muy fría, recorriendo los alrededores de su campamento romano, y se encuentra con un hombre que está medio desnudo, evidentemente muriéndose de frío. Y entonces él saca su espada y se corta la capa que lo cubre, que lo abriga, por la mitad. Y le da una mitad a ese hombre para que se abrigue y sigue su camino. Pero esa noche en sueños se le aparece Jesucristo con la capa que San Martín de Tours le había dado a ese hombre mendigo y le dice: hoy tú me abrigaste con tu media capa. Bueno, como capa, capita, ¿no es cierto? Se dice capilla. Saben que de ahí surge el término capilla que nosotros utilizamos tanto, en realidad, del lugar en donde se conservó la reliquia de la capita o capilla de San Martín de Tours, porque había tanta devoción para ir a visitar esa reliquia, porque evidentemente era algo que había vestido ni más ni menos que el mismo Cristo, y entonces esa capilla se convirtió en el lugar en donde la gente va a rezar, ¿no es cierto? Bueno, entonces es un santo que se lo reconoce por su caridad, por enternecerse de esa manera, y evidentemente cuando se le aparece Jesucristo y se da cuenta de todo lo que significó ese acto de caridad y de lo que es la presencia de Jesús detrás del hermano, entonces deja la milicia y empieza a vivir una vida cristiana muy profunda, de tal manera que entra de religioso y funda un monasterio en Liguyé, y siguiendo la regla de San Hilario. Y entonces, bueno, de esa manera, ¿no es cierto?, recibe el sacerdocio, llega a ser obispo y se lo elige obispo de Tours, de una de las ciudades de Francia.
y es muy querido, ¿no es cierto? Y en el momento de su muerte, él quiere tanto ir al cielo, por una parte, para encontrarse con Jesucristo, es el gran amor de su vida, pero por otra parte, es tan buen obispo y tan buen padre, y todos rezan y lloran, ¿no es cierto? Porque se dan cuenta que él se está muriendo, que no sabe qué hacer, no sabe si morirse o si quedarse vivo para satisfacer la necesidad de su paternidad que tiene su pueblo. Bueno, y entonces, que les cuento, que tiene, que ahora nos falta cómo es la cosa de, de la Argentina, ¿no es cierto? ¿Cómo llega a ser nuestro patrono? Bueno, que se funda en la ciudad de Buenos Aires, que el puerto de Santa María y la ciudad de la Santísima Trinidad. Y entonces, como se acostumbra a hacer, los cabildantes, que son los miembros del cabildo y que son aquellos vecinos que tienen alguna propiedad en la ciudad, se reúnen para elegir un santo patrono. Era algo bastante importante para una ciudad española elegir el santo patrono de ese lugar. Además, las ciudades sufrían muchas penurias, ¿no es cierto?, de todo tipo. Y entonces se ponía en un sombrero todos los santos en pequeños papeles, y se llamaba a un chico para que fuera alguien que no pudiera hacer trampa, alguien inocente, a que pusiera la mano en el sombrero para sacar uno de los santos. La cuestión es que cuando sale San Martín de Tours, y en ese momento ya las relaciones entre Francia y España no eran muy buenas, entonces la tradición dice que dijeron, no conviene que un santo francés sea el patrono de esta ciudad de la corona española, y entonces pongamos de vuelta y veamos quién sale, y sale de vuelta San Martín de Tours, y la leyenda dice que así sale 3 veces, es decir, como que realmente él quería ocuparse de esta ciudad tan poco cercana, ¿no es cierto?, a su historia y a los lugares donde él había estado, pero donde había y hay tantos Cristos necesitados de calor, ¿no es cierto?, como él habrá encontrado desde su cabalgadura para cubrir con su capilla. Bueno, y entonces así fue, ¿no es cierto?, que lo eligen patrono de la ciudad de Buenos Aires, y hay una gran devoción en la ciudad de Buenos Aires a San Martín de Tours. En realidad en Francia, en España también había una gran devoción a San Martín de Tours, y de hecho hay muchas iglesias y muchas imágenes que están dedicadas a él, y hay una frase que nosotros también heredamos, que es: a cada puerco le llega su San Martín, o a cada cerdo le llega su San Martín. Entre nosotros es a cada chancho le llega su San Martín, porque el 11 de noviembre era el día en que se faenaba a los cerdos, ¿no es cierto? Y entonces quiere decir que a cada uno de nosotros nos llega el día en el que nos cortan la trama, ¿no es cierto? Y entonces, como a cada chancho le llega el día en que lo van a matar para hacerlo jamón, de la misma manera nos va a pasar a nosotros. Y bueno, entonces hay grandes fiestas, grandes procesiones. En la Catedral de Buenos Aires hay una imagen de San Martín de Tours, hay un vitró de San Martín de Tours. En la ciudad de Buenos Aires en el Cabildo hay una estatua de San Martín de Tours, en Recoleta también, frente a la iglesia del Pilar, hay otra estatua de San Martín de Tours, porque, ya les digo, en su momento hubo una devoción que estuvo más o menos continuada por una asociación de caballeros de San Martín de Tours, ¿no es cierto?, que son nombrados en la ciudad de Buenos Aires, pero que el actual arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Poli, que es un hombre al cual le interesa mucho la historia, ha querido también, ¿no es cierto?, reflotarla, y que nosotros
lo tengamos especialmente presente, lo propongamos en nuestro tiempo también como modelo de caridad, pero también el rescate de la tradición. ¿Por qué? Por esa razón, porque es el día de San Martín de Tours, el 11 de noviembre, es también el día de la tradición en la Argentina, es decir, de conservar nuestras tradiciones, de conservar aquellas cosas en las cuales creyeron nuestros padres y en las cuales sería bueno que nosotros continuáramos creyendo. Bueno, una de las cosas que se hacía era las rogativas a San Martín de Tours, las 40 horas a San Martín de Tours, ¿no es cierto?, en donde era un rezo tras otro, un rezo tras otro, un rezo tras otro, pidiéndole. Entonces, en todo problema de clima, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, o todo problema de sequía para nuestras cosechas, o toda plaga que había en el ganado, o todo miedo que había, ¿no es cierto?, de un malón de los indios, se iba a San Martín de Tours para pedirle su protección. Sos patrono de Buenos Aires, ¿no es cierto? Ocupate de nosotros. Y una de las cosas por las cuales se pedía muy particularmente era frente a las epidemias, ¿no? Piensen que los remedios en esa época eran muy poquitos. Nosotros estamos esperando la vacuna contra el coronavirus, que es algo súper sofisticado, pero ellos no tenían antibióticos, ¿no?, ni tenían penicilina, ni ninguna de esas cosas. Entonces imagínense cómo tenían que rogarle tantas veces a San Martín de Tours que lo cubriera con su capilla, con su pequeña capita, para ampararlo frente a ese mal. Así que bueno, nosotros hoy muy particularmente pedimos por nuestra ciudad, pedimos también por todos nosotros, que Él se ocupe de cubrirnos con su capilla, que también nosotros somos Jesús, como Él dice: tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, fui preso y me visitaste. Evidentemente toda persona que sufre es también el mismo Jesús. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.